los virus, los gusanos y los troyanos, ¿no? Entonces, generalmente ustedes van a encontrar noticias en los periódicos como esto, ¿no? Eh, Estamos hablando, en este caso, a ver quién ayuda en inglés, ¿no? Esto que está ahorita de moda, que es el coronavirus, ¿no? Vuelve muy sensible a las personas, de tal manera que siempre estamos compartiendo información, por ejemplo, sobre este tema, ¿no? Entonces, a través de estas, digamos, de esta temática que es el coronavirus, se está enviando virus a las computadoras, ¿no? Entonces, también, no es que los hackers hayan parado, por si acaso, ¿no? Esto continúa. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre pendientes de estos ataques. Por ejemplo, el ransomware, que vamos a ver un poquito más adelante con mucho detalle, sigue todavía vigente y con mayor fuerza, ¿no? Recién estamos escuchando esto del ransomware, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes de las noticias, ¿no? A veces también hay que ver que hay estudiantes que no se quieren enterar de la realidad, no se quieren enterar, por ejemplo, nunca leen un periódico, nunca están informándose de la actualidad. Yo no digo que estén siempre comprando su periódico, pero los diarios, las revistas especializadas o que hablan de tecnología, siempre te están indicando qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede en el mundo, en las empresas, y eso es lo que nos interesa. Porque cuando te llegue el ataque, tú recién vas a estar informándote y es muy tarde entonces. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas noticias, ¿no? Por ejemplo, cómo los teléfonos chinos están, por ejemplo, siendo sospechosos de espionaje, o cómo, por ejemplo, algunas máquinas se están convirtiendo, por ejemplo, en máquinas zombie que utilizan, por ejemplo, un virus para poder brindar información a un servidor y este servidor, por ejemplo, poder, digamos, obtener lo que, digamos, se ha propuesto, ¿no? Entonces, todas estas noticias que ustedes ven en los noticieros, en los periódicos, en las revistas, tienen que interesarles, porque a través de ello voy a estar siempre pendiente de qué es lo que está pasando en el mundo, en el Perú y también en la localidad, ¿no? Entonces, ¿hablamos de qué? En realidad hablamos del malware, ¿no? Que en realidad, ¿qué cosa es? Es el software malicioso, ¿no? Malicioso, de ahí viene la palabra, ¿no? Malicious software. Entonces, el software malicioso. De eso, por ejemplo, vamos a ver que tiene dos características principalmente. Primera característica o rasgo del malware es que utiliza un mecanismo de propagación. ¿Ya? Así como el virus, por ejemplo, se propaga, entonces hay un mecanismo. ¿Cómo se propaga? Entonces vamos a ver la forma, cómo el malware se propaga de un sistema a otro, es una de las cosas que tiene. Y la otra es el payload, ¿no? Es el cargador de daño, es la acción que realiza. Entonces siempre tengo que tener un malware, tiene estas dos características. Uno de ellos, que se puede propagar, ¿ya? O sea, que se puede difundir, así como ahorita. Ustedes han visto que el virus estaba por China, pero ahora ha llegado a todo el mundo. Entonces se ha propagado. Hay una forma de propagarse. Ahorita vamos a ver cómo. En el caso del coronavirus, somos nosotros, los seres humanos, los que estamos propagando. Pero aquí vamos a ver de qué manera se propaga. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es cuál es el daño que causa, ¿no? La acción maliciosa de este software o de este malware, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que daña? Entonces, muchas veces confundimos. Decimos, ¿el virus es lo mismo que el malware? ¿O el malware es igual que el virus? Definitivamente no. Es muy diferente, ¿ya? Un virus es diferente a un malware. No es lo mismo. Y vamos a ver por qué. Porque el malware es una gran cantidad, porque estamos hablando de software malicioso, o sea, es una gran cantidad de software, ¿no? El virus es simplemente una partecita del malware, ¿de acuerdo? Entonces, aquí una de las cosas que hay que diferenciar es que no es lo mismo virus que malware, ¿ya? El malware o software malicioso contiene a los virus, contiene varias cosas, es mucho más grande. ¿Qué cosa es un virus? En realidad, un virus viene a ser un software, un programita, un código malicioso que se adjunta, se apega a una aplicación anfitriona, por ejemplo, ¿no? Sus características son las siguientes, ¿no? Y aquí vamos a ver, el virus requiere de una aplicación. Por ejemplo, cuando ustedes descargan un software comprimidor, un software, digamos, para editar música, un software para editar videos, un software, cualquiera que sea, un ejecutable. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, hasta el mismo Windows, ¿no? ¿De qué fuente estamos descargando el Windows, ¿no? Entonces necesita de una aplicación, de un software que sea anfitrión, donde puede alojarse, ¿no? Eso es una de las primeras características. Y en segundo lugar, cuando se ejecuta la aplicación anfitrión, también se ejecuta el código del virus. Es decir, abres tu Windows y inmediatamente también empieza a funcionar este virus, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes
dos características de lo que es el virus, ¿no? Otra característica, el virus no puede propagarse por sí mismo. O sea, que el virus está en una máquina, no va a propagarse por una acción milagrosa o va a ir porque sí, ¿no? Entonces el virus necesita, aquí viene la clave, de algún tipo de acción del usuario. Es como el coronavirus. Si digamos todas las personas hubiéramos estado en casa y de 1000 personas, 100 están infectadas, esas 100 personas si permanecían en su casa, 14 días esperaban que el virus se manifieste, los curábamos a esos 14 y desaparecía el virus, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de virus, en el caso de computación, vamos a darle la bienvenida a Brian. Ah, caramba, están llegando tarde además, más temprano. Entonces, ¿quiénes son los que propagan? En primer lugar, miren, primero cuando abrimos un archivo adjunto, ahí se está pegando el virus. En segundo lugar, cuando hacemos clic, ¿no?, en algún enlace. Y en tercer lugar, cuando usamos, por ejemplo, un pendrive, una memoria USB, un data traveler, ¿no?, y vamos llevando de una máquina a otra. Entonces el virus de por sí se queda en una máquina. Pero lo que pasa es que ahora se está usando muy poco. Pero si retrocedemos unos 20 años atrás, era necesario usar disquetes, por ejemplo. Inclusive ahora el estudiante sigue usando memorias USB porque trabaja en su casa, lo lleva a la cabina y conecta en la cabina y se infectó en la cabina y llega a su casa y ya tiene nuevamente, llega al instituto, entra al laboratorio y también es infecta. Entonces, como ese videito que vieron ustedes, la infección es en toda la red, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No? ¿Cuál es la solución para este caso? ¿Cuál es la defensa? Capacitar a todos los usuarios. ¿De cómo es? Eso es lo que justamente se ha hecho en esta pandemia. Informarnos, señores, cómo debemos atender, cómo debemos cortar el virus. Pero no hemos hecho caso. Entonces ahí tienen ustedes las consecuencias que estamos viviendo. Y en el caso de nosotros, de los virus, hay que capacitar a los usuarios. ¿Quiénes? Los que tienen acceso, por ejemplo, con pendrive a las máquinas, ¿no? Quienes usan las aplicaciones en la empresa. Luego tenemos los gusanos. ¿Qué cosas son los gusanos, no? Así como dice su nombre, como está, también es un malware, ¿no?, que se replica. Esto sí más bien tiene una diferencia con el virus. Este se replica, se multiplica o se propaga solo, se reproduce, vamos a hablarle así, ¿no? Esto se reproduce a través de la red sin necesidad de que haya un programa anfitrión, una aplicación anfitriona o haya interacción del usuario. Eso está preparado ya para reproducirse y que pueda ver. Vamos a ver algunas características. Se propaga por sí solos, ¿ya? Además, puede causar sobrecarga en el ancho de banda. Generalmente esto ha pasado, y yo lo he vivido en varias, y se sigue viviendo en algunas máquinas, es que esto se reproduce en tantos archivos que saturan, por ejemplo, tu correo electrónico. Tú abres tu correo y tienes 1000, un correo recibido con este virus se reproducen a 1000 correos. Entonces, si tú recibes al día 10 correos, tienes 10.000 archivos que ver en tu máquina, ¿no? Buscan vulnerabilidades en los sistemas y se propagan mediante su explotación. Definitivamente los gusanos son algo dañino. ¿Cuál es la defensa? Instalar los últimos parches. A veces no nos gusta que se actualice, por ejemplo, el Windows, no nos gusta que se actualice, no, es necesario. Los últimos parches que vienen, o los ¿cómo le llaman ustedes? Las actualizaciones son necesarias, porque eso va a proteger de los gusanos, ¿no? También aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de un gusano, ¿no? Inclusive lleva su nombre, el Morworm. En el año 88 lo creó este señor y infectó casi el 10% de los sistemas de internet. Imagínense la 10% en el mundo, ¿no? Esta infección se dio también porque en ese entonces, 88, estamos hablando, quizás ustedes todavía no habían nacido, estamos hablando de que había poca conciencia de seguridad. Ahora es necesario, ¿no?, que haya una conciencia de seguridad. Yo no sé si han visto ustedes en el Facebook, el brujo de Facebook que les adivina todo, que simplemente adivina porque ya ustedes han puesto que les gusta el fútbol, que les gusta el rock, que les gusta, entonces toda esa información está colgada en internet. Entonces no hay conciencia de seguridad. Inclusive colocan ustedes ahí que están saliendo de viaje, entonces el ladrón mira que ustedes se van de viaje y les roban, ¿no? Mostró la importancia de implementar soluciones de seguridad. Lógicamente desde ahí se notó de que era necesario trabajar con mayor seguridad. Otro de los gusanos famosos es el Stuxnet. Esto es hace poco, 2010, ¿no? Esto, por ejemplo, es un software que tuvo mucho impacto porque Irán, por ejemplo, tiene un programa de producción nuclear, y esto, por ejemplo, fue infectado con este gusano, de tal manera que podía haber generado, por ejemplo, una explosión,
digamos, daños al medio ambiente, a la gente, ¿no? Entonces, porque todos los sistemas que manejan, controlan la producción nuclear fueron afectados, ¿no? Entonces también esto lo pueden encontrar en esa fuente que está ahí, ¿no? Otro de los malware vienen a ser los troyanos, ¿no? Los troyanos. Esto prácticamente es algo que yo la semana pasada que desinfecté mi laptop encontré una gran cantidad, ¿no? Porque cada cierto tiempo le doy una revisión exhaustiva. Entonces una cantidad enorme de troyanos, creo que les mostré en una pantalla. Entonces, aparentemente esto es algo beneficioso, ¿no? Porque esto descansa, por ejemplo, en la historia. No sé si alguno de ustedes se acuerda de esta imagen del caballo de Troya, ¿no? Esto se da en la guerra de Troya, o el pueblo de Troya, por ejemplo, donde los griegos querían tomar la ciudad. Entonces le dejaron pues este caballo en la parte de afuera. Ustedes saben que Troya era una ciudad cerrada, antes las ciudades eran cerradas, cercadas, ¿no? Y Troya tenía un solo ingreso, una puerta principal. Lo dejaron este caballo en la puerta. La gente de Troya dijo, uy, ¿quién no ha dejado este caballo? Vamos a guardarlo. Y lo guardaron. Pero dentro del caballo estaban los soldados que apenas ingresaron, lograron vencer a la guardia de la puerta y lograron abrir la puerta de tal manera que podían ser vulnerables ellos y perdieron, digamos, la seguridad. ¿Cuáles son sus características? Como dijimos, viene de la historia de esta guerra de Troya y lo que hacen es, primero, darnos una funcionalidad beneficiosa, algo que nos gusta a nosotros, ¿no? Pero trae o esconde procesos maliciosos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la defensa frente a un caballo de Troya? ¿No? Control e instalación de aplicaciones y verificación de su integridad. Los antivirus, ¿no? El software que verifique exhaustivamente qué es lo que tenemos, ¿no? Constantemente, semanal, quincenal, etcétera, ¿no? El caballo de Troya, o el troyano, vamos a poner ahí, permite que el hacker controle el sistema. Por si acaso es algo que si entra a tu máquina no es para entrar por gusto, quiere controlar, ¿no? Entonces, uno de los caballos de Troya es, por ejemplo, los rats, ¿no? Que son, ahorita vamos a ver, es lo que controla, por ejemplo, esto se ha visto aquí en Hilo, en las cabinas de internet, ustedes están digitando su clave, entonces era posible que a través de una USB colocar en la parte entre el cable del teclado, el cable de teclado USB entra a ese aparatito y ese aparatito entra a la máquina, entonces va grabando todos los impulsos que ustedes van digitando en el teclado, entonces de tal manera que está toda la clave de acceso. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que comprende el software malicioso, ¿no? Tenemos los virus, ¿no? Que se van a diferenciar de los gusanos y los caballos de Troya, porque no se mueven solos, necesita una aplicación, necesita que alguien los mueva. En cambio, el gusano se replica por sí mismo y se propaga generalmente por la red. El caballo de Troya nos da una funcionalidad beneficiosa, dice, mire señor, use esto, pero detrás de eso está, por ejemplo, los propósitos maliciosos.